Dios me los bendiga, hermanos. Les saluda una vez más su amigo, el pastor Isaías Félix, de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad más que nos da de compartir una vez más medicina espiritual. Y es para mí un gozo, un placer poder hacerlo. Yo sé que el Señor está tocando los corazones, el Señor está hablando a través de su palabra. Y es eso lo que pedimos al Señor. Cada semana estamos en oración pidiéndole al Señor dirección. ¿Qué es lo que tu pueblo, Señor, necesita escuchar? Y el Señor ha puesto una palabra el día de hoy también. Esta medicina espiritual de hoy yo sé que va a llenar su vida. Pido que abra su corazón, su espíritu a recibir del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos, Señor, que eres tú el que hablas. Te pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo que ministre a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente a través de tu palabra. Guíanos, Señor, el día de hoy, Señor, y abrimos nuestro corazón para recibir de ti. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor. Voy a compartir del libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 y 2. Lee de esta manera, dice: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Mis hermanos, esta palabra vino a mi corazón y mientras que meditaba en esto me hacía algunas preguntas en mi mente, en mi corazón, y le hacía unas preguntas al Señor. Y yo no sé si alguna vez le ha pasado esto, pero la pregunta era, bueno, se lo hago a usted. ¿Alguna vez usted, mi hermano, se ha sentido desconectado en su relación con Dios? En tu relación con Dios te has sentido como que falta algo, como que no hay esa comunicación libre, así como que hay oraciones pero sientes que solo pegan en el techo. ¿Qué debes hacer cuando te sientes desconectado? Y te sientes muy distante, que hay una distancia grande entre Dios, te sientes como que has perdido tu pasión por las cosas de Dios. Tal vez te has sentido estancado en tu caminar de fe en el Señor. Si te sientes, mi hermano, así en este momento o en alguna ocasión te has sentido de esta manera, quiero que sepas que no estás solo. Aún este pastor, Isaías, se ha llegado a sentir de esa manera en algún punto en mi vida. Mis hermanos, la vida en este mundo siempre, de alguna forma u otra, nos va a traer aflicción. Aún las personas más ricas del mundo han experimentado tristeza, dolor, aflicción, enfermedad. Ahora, quiero dejar claro, mi hermano, que experimentar dificultades y tribulaciones no debería ser razón ni motivo de tener que sentirnos desconectados en nuestra relación con Dios. No, al contrario, si logramos comprender cómo rendirle a nuestras debilidades y faltas a Dios, entonces realmente podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Pablo experimentó dificultades, pero también declara que en esa debilidad pudo percibir el poder de Cristo en él. Ahora, eso para mí se escucha como una conexión en medio de una tribulación. Pablo habló de un tipo de sufrimiento que estaba experimentando en su cuerpo, en salud, y dice que Dios no le dio la sanidad que pedía, pero sí le dio la experiencia de conexión con su presencia y su poder en su interior en medio de la tribulación. En 2 Corintios 12, 8 al 9 dice: 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí.
Pero aún así, es común sentirnos o poder llegar a sentir sobre nosotros que hay una desconexión. También muchos grandes hombres de Dios experimentaron esa sensación de sentirse desconectados. Hombres como David, cuando intentaba esconder por un tiempo el pecado que había cometido y se sentía desconectado del Señor. Elías huyendo, desanimado, afligido por Jezabel. Vemos a Jonás huyendo de Dios y el llamado. Y sintieron desconexión. ¿Qué debes hacer cuando te sientes desconectado? Si te sientes desconectado, si te has sentido desconectado, ¿qué debes de hacer? ¿Te sientes a distancia de Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, encontramos la respuesta en Hebreos capítulo 12. Comienza el escritor de Hebreos y comienza a comparar nuestro caminar con Dios como con correr una carrera. Y nos dice la palabra de Dios. Dice, número 1, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos atrapa, que levanta cerca. Asedia es como levantar una cerca que nos pone en una cajita. Pero dice, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquí la palabra nos da 2 por 1 la respuesta, ¿ok? El especial. Dice peso y pecado. Librémonos de peso y pecado. Entonces, la primera, ¿qué es? Peso. ¿Qué es librarnos de peso? Es librarnos de cosas que nos estorban, cosas que quitan nuestra atención de Dios, cosas que así como un atleta en una carrera no va a correr con bolsas de arena en los pies, así tampoco debemos de permitir que haya cosas innecesarias que nos gasten nuestra energía. Debemos de dejar cosas que impidan la intimidad con Dios. ¿Qué es lo que está impidiendo en este momento en tu vida la intimidad con Dios? Puede ser que tienes demasiado en tu agenda y ya ni siquiera tienes tiempo para Dios en tu agenda. Pues no importa si tu agenda está llena de actividades de la iglesia y de ministerio, mis hermanos, no podemos confundir actividad por intimidad. El día de hoy, de ayer, tenía una agenda llena. Desde la mañana, salí de la casa a las 7 de la mañana y hasta las 8, casi 9 de la noche llegué a la casa. Y cosas buenas. Comenzamos con unas llamadas, unos proyectos que teníamos, que estamos planeando. Fui a visitar a unos pastores, tuvimos una reunión. Después de ahí fui para la iglesia, estuve con alguien arreglando un asunto en la iglesia. Después de ahí voy a mi casa, voy a recoger a mis niñas de la escuela, las dejo en la casa, salgo de mi casa, voy a visitar a un hermano, tenemos una plática hasta la noche y buena comida que me dio. Hermano, tú sabes quién eres. Gracias, su esposa, gracias. Y entonces vemos todas estas actividades, pero ¿qué importa todo eso si no hay intimidad con Dios? Bueno, mi intimidad con Dios comenzó a las 5 de la mañana y durante el día y sigue durante la noche. Entonces, ¿qué importa? Si hay cosas que estamos haciendo aún buenas, pero te están apartando, líbrate, abre tu agenda. Elimina cosas. ¿Cuánto tiempo gastas en tu teléfono? I'm sorry. ¿Cuánto tiempo dejas en la televisión? ¿Cuánto tiempo descargas en tantas otras cosas? Yo te lo digo, mi hermano, porque he pasado por eso. Yo soy un aficionado de deportes. Me gusta el deporte. Pero me di cuenta, aún en mi caminar con el Señor, que consumía mucho de mi tiempo que yo podía estar dedicando en mi intimidad con el Señor. Entonces, no estoy diciendo que yo no miro deportes. Sí lo miro. Pero eso ya no ha venido a ser una prioridad en mi vida. Entonces, librémonos de peso. Pero ¿cuál es la segunda? Nos dice la palabra de Dios, librémonos de todo peso y del pecado. Del pecado también, que nos estorba, que nos atrapa. La segunda cosa es librarnos del pecado, especialmente aquel que tan fácil nos atrapa, aquel pecado que nos comienza a acercar por derredor. Todos tenemos algo, mis hermanos, todos tenemos debilidades, tenemos algo con que luchamos. Somos humanos, tenemos debilidades. Tú conoces esas debilidades que con frecuencia te encuentras batallando. Puede ser cuestiones de emoción, de carácter, de personalidad. Pueden ser otras tentaciones o otras cosas que han surgido en tu vida, en tu corazón, enojo, no sé qué. Y esto es tan importante porque muchos se encuentran sintiéndose tan desconectados de Dios
porque siguen pecando en la misma cosa. Y eso, no estoy juzgando a nadie, sino que eso en sí trae un sentir de culpabilidad. Y eso nos hace sentir lejos de Dios. La culpabilidad nos hace sentir lejos de Dios. Y luego nos preguntamos por qué es que no sentimos esa intimidad con Dios. Y es precisamente por eso, porque caemos en un ciclo vicioso de pecado y de pedir perdón y pecar y pedir perdón y pecar y pedir perdón y pecar. Y se vive constantemente tratando de reestablecer comunión con Dios. Mis hermanos, tenemos que identificar ese pecado. Tenemos que identificar ese pecado que nos ha atrapado, que nos está haciendo sentir atrapados y lidiar con esa situación. No solo pedir perdón, sino genuinamente arrepentirse. Hay una diferencia grande entre pedir perdón y arrepentirse. Arrepentirse es completamente tomar 180 grados y caminar hacia la otra dirección y dejar eso. Si hay cosas que hay debilidades en tu vida, tú tienes que, dice, librémonos. No te pongas en una situación. Si el Señor te ha salvado y te salió del alcoholismo y tú sabes que eso puede ser una debilidad para ti, una tentación para ti, no te pongas en una situación donde todos van a estar tomando y va a haber algo. Líbrate de eso. Sal de eso para que no caigas otra vez en eso. Si hay cosas que has estado pasando en tu vida, pon parámetros alrededor para que no caigas en eso. Librémonos del pecado. Número 3, ahí mismo leemos en Hebreos, caminar en nuestro propósito. Dice, corramos con paciencia la carrera, muy importante aquí dice, que tenemos por delante. En otras palabras, el camino ya está ahí. El camino no lo tenemos que inventar. Tu propósito ya ha sido puesto delante de ti y se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. Y la razón, mis hermanos, que muchos cristianos hoy en día viven frustrados, viven sintiéndose desconectados, es porque no están caminando en el propósito de Dios. Mis hermanos, Dios tiene un trabajo específico para tu vida, en su reino, en su ministerio, pero muchos se hacen sordos y no quieren seguir el camino que ya está por delante, ya ha sido el camino puesto por delante, pero no, queremos hacer nuestro propio camino en el Señor y así no funciona la cosa. Cuando sigues en ese camino que el Señor ya ha puesto por delante, ahí vas a encontrar ese propósito. Seguir el camino de obediencia, de sumisión, de ser fiel en lo poco para que Dios te vaya llevando a lo mucho. Obedeciendo a tus pastores, sujetándose a la dirección espiritual de ellos. Y luego dice la palabra del Señor, hágalo sin quejarse, porque dice que no es provechoso. Hebreos 13. Nos sentimos desconectados y frustrados porque no seguimos el camino que ya ha puesto por delante. No hay que reinventar la rueda, no hay que reinventar el camino. El camino ya ha sido puesto por delante. Simplemente sigue a Jesucristo, sigue las ordenanzas, sigue la palabra del Señor. Deja que el Espíritu Santo te guíe y encontrarás que comienzas a restablecer esa conexión con el Señor, ese sentir de comunión. Número 4, mis hermanos, es mantenernos enfocados en Jesús. Dice ahí mismo en Hebreos 12, y el escritor dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿verdad? Mis hermanos, escúchenme bien, y se los digo por experiencia. No existe un camino corto o un desvío rápido para llegar a tener intimidad con Dios. No lo hay. Créamelo. Lo he descubierto que no hay un camino corto para llegar a una relación de intimidad con Dios. No podemos nada más entrar y salir de su presencia como restaurante de comida rápida y pensar que vamos a cultivar intimidad. No. Esto se lleva intencionalidad de corazón de lo que estás poniendo a la mesa para que tú puedas experimentar. El Señor está dispuesto, el Señor quiere que vengas a sentarte a la mesa, a comer con Él, que Él pueda comer contigo, que haya una conversación de intimidad, pero no podemos esperar eso si simplemente estamos pasando solamente momentos. No, tenemos que poner de nuestra parte y nuestro esfuerzo
y dedicar a Dios constantemente lo que va a cultivar esa intimidad. Oración, ayuno constante, adoración. Mis hermanos, tiempos de silencio en su presencia. A veces nada más queremos estar hablando, pero qué necesario es. Simplemente, ¿cuándo es el último tiempo que tú te quedaste en silencio en su presencia? Mis hermanos, los que están casados saben que si no están experimentando intimidad es porque no han dedicado tiempo el uno al otro. Estoy hablando a parejas cristianas, porque hay distancia, porque hay desconexión, porque ¿cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa a comer? Hello. La semana pasada. No. A solas, no con los niños, no con la familia. ¿Cuándo es el último tiempo que estuviste a solas con tu esposa? Dedicando tiempo a cultivar esa intimidad. ¿O a poco nada más dedicas tiempo al Señor cuando vienes con tus hermanos a la iglesia? O tal vez, si es así. Bueno, entonces, si es así, ahí está la razón. Ahí está la razón por qué hay desconexión. Mis hermanos, librémonos del peso y del pecado. Caminemos en el propósito de Dios que ya está puesto. No inventes otro. Y mantengamos nuestros ojos en Jesús. Si queremos restablecer una comunión y una relación que se ha sentido desconectada con el Señor, enfoquémonos en esto. Dios quiere intimidad contigo. Pero ¿dónde está la intencionalidad de tu corazón? Tú puedes desearlo con todo tu corazón, pero lo he dicho una y otra vez. El deseo del corazón se mide a través de sacrificios. Se mide a través de sacrificios. Yo puedo decir que amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo puedo decir que yo deseo intimidad y tener esa relación de intimidad personal con mi esposa. Pero ¿dónde está el sacrificio que yo hago? ¿Dónde está el tiempo que yo pongo? ¿Dónde está mi inversión en cultivar un ambiente de una relación íntima, personal y única? Mis hermanos, espero que esta palabra haya tocado lo más profundo de tu corazón y que esta palabra te impulse y te anime a buscar esa intimidad con el Señor. Yo soy el pastor Isaías Félix. Mis hermanos, Dios me los bendiga, los amo mucho y les mando un abrazo grande en el amor de Cristo. Amén.